Ahí volvimos con la licenciada Alejandra Salazar, psicóloga deportiva, para hablar un poquito más de esto que, bueno, habíamos repasado en el bloque anterior. Me parece que voy a arrancar yo con las preguntas y me pareció lo más importante como para abordar y engancharlo con lo que hablábamos, esto de las masculinidades. La cuestión de la masculinidad, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Vos hace un minutito me comentabas también que eras directora técnica, entrenadora de fútbol, así que estarás adentrada más que nada en este deporte del que hablamos, pero como sos psicóloga deportiva te voy a preguntar en general. ¿Qué, ¿Cómo te pensás que se abarca la masculinidad del deporte en el ámbito de la psicología y trabajando con los grupos? ¿Cómo es que hay que abarcarla y qué es lo que pasa también en la realidad? Bien, bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Marcos, Facu, Franco, Lucas, la verdad que estoy feliz, se los decía hace un momento, más allá, por supuesto, de que el tema es delicado y merece muchísimo respeto, de estar invitada para abordar justamente estos temas que son tan importantes desde siempre, pero que comienzan desde hace un tiempo ya a ser visibilizados, y ese es el primer paso, tomar conciencia, visibilizarlos y hablar de ellos para empezar a cambiar algunas cuestiones. El deporte generalmente y digamos históricamente está asociado a, como escuché que decían hace un momento también, ¿no?, a creencias que tienen que ver con el sistema patriarcal y desde una mirada machista, donde todo lo asociado a lo masculino es sinónimo de fuerza, de virilidad, y donde digamos, lo opuesto y lo rechazado, lo que se excluye y lo que se intenta borrar es todo lo que está asociado, entre comillas, a lo que es lo femenino, que es la debilidad. Y la salud mental está asociada a cuestiones de debilidad, está asociada a cuestiones vinculadas con pura y exclusivamente con la locura o enfermedades mentales, y en realidad de lo que se trata es justamente de todo lo contrario, de promover la salud mental, porque una salud, digamos, hablar de salud mental, trabajar en salud mental y tener como prioridad el bienestar o, digamos, un adecuado nivel de salud mental repercute en el bienestar también físico. Entonces, hablar de esto y empezar a derribar algunos mitos o por lo menos estas asociaciones, ponerlas entre signos de interrogación y empezar a derribar esto es el primer paso para entonces construir en los diferentes ámbitos, sobre todo en el deporte, que es un ámbito de inclusión, de transmisión de valores, que es un ámbito donde se generan toda una cultura, como decía recién, de valores vinculados al compromiso, al trabajo, a la disciplina, al trabajo en equipo, al juego limpio. Bueno, todo esto va a ser posible si pensamos que no solamente estamos formando deportistas en lo físico, sino que también estamos formando deportistas en lo psicológico. Y lamentablemente hay como hay confusiones o se mezclan muchas cuestiones en lo que se refiere al rol del psicólogo en las instituciones deportivas, porque puede ocupar diferentes lugares, diferentes roles, diferentes actividades, y también va a depender del momento del deportista que estemos hablando. Si hablamos de las etapas formativas, si hablamos del el deportista juvenil, si hablamos del deportista que está próximo a estar en los equipos de primera o en las actividades de élite. Y bueno, particularmente creo que vamos a hablar en función del fútbol, ¿no? Entonces, en estas distintas etapas formativas, etapas juveniles, etapas profesionales, bueno, hay diferentes roles a ocupar, y este, generar conciencia no va solamente desde la individualidad de cada
uno de los deportistas o de cada una de las deportistas, porque depende del caso, es diferente en este sentido, vinculado a lo que es la salud mental y el pedir ayuda. No solamente va a estar vinculado a esto, sino que también a cuestiones de rendimiento, pero tiene que ver con conocer cuáles son las diferentes funciones que puede cumplir un especialista de la salud mental, en este caso psicólogo, en las diferentes etapas y depende de qué. No sé si soy clara o querés que profundice en esto que te estoy diciendo como con los ejemplos. No, está bien, está bien. Primero pediste disculpas porque no te pregunté cómo estabas, ¿viste? Por la velocidad del día de hoy. Hoy tenemos un día medio complicado, no podemos tener a Franco Gio acá, que seguramente nos va a dejar alguna preguntita ahí en el chat. Hablábamos en off de que él tenía muchas ganas de preguntarte. Bueno, estas cuestiones de la tecnología y de cómo lo tiramos a veces a Twitch el programa, medio rápido, se nos complica también en algunas cosas. Me decías que habías estudiado para ser directora técnica. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Escuela de Técnicos de Vicente López, que bueno, obviamente como es una de las tantas que, es una de las que depende de ATFA, que es Sí. la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, reconocido por Conmebol, bueno, la AFA, FIFA. Y estudié allí presencial, me recibí hace 7 años aproximadamente, y hoy tengo, digamos, el placer de ser parte del staff docente también de la Bien. institución. Así que Ahí en Vicente López. también, sí, en Vicente López. Lamentablemente, por cuestiones vinculadas a la pandemia, el año pasado y estamos llevando a cabo las clases de manera virtual, con la esperanza de que en el segundo periodo del año podamos por lo menos encontrarnos en presencial en alguna u otra clase, porque es necesario, ¿no? También, pero somos muy respetuosos de los protocolos y de las medidas que bajan para llevar a cabo la tarea académica. eh, yo te hago esta pregunta y ya abro para que, Sí. para que los chicos consulten. En la carrera de director técnico, ¿se tratan cómo aplicar la psicología en el deporte, no solo para la competencia, sino también en cuanto a la salud mental? Sí, afortunadamente tenemos en los 3 años que dura la carrera, la materia de psicología está al mismo nivel de importancia y en cantidad de horas que entrenamiento, que táctica, que preparación física, y después acompañan otras materias como videoanálisis, introducción a la neurociencia o neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo, legislación deportiva, digo, hay otras materias que acompañan, pero la materia de psicología está presente con una carga horaria importante en los 3 años, donde se comienza, digamos, el programa comienza justamente con esto, con entender, no sé si entender, digo, con presentar cuáles son las áreas de incumbencia. Ahora, entender ya implica, es lo que uno hace después de esa presentación, digamos, buscar que se comprenda cómo aplicarlo. Por un lado, en lo vinculado al rendimiento deportivo, pero por otro lado también, porque bueno, la psicología aplicada al deporte básicamente se enfoca en lo que es el rendimiento deportivo, pero también por eso te decía, era lo que yo decía en la introducción, ¿no? A esto me refería. También se puede estar presente, yo digo se debe, Alejandra, pero bueno, tenemos todavía que generar mucha conciencia, por eso es importante hablar de esto. Se puede estar presente desde la institución, porque no son compatibles, digamos, trabajar como psicólogo del deportista en función de, bueno, el entrenamiento de las habilidades mentales o de las habilidades psicológicas con el trabajo clínico. Digamos, no son compatibles en el mismo ámbito, pero sí es posible, por eso yo siempre en todos lados donde tengo la oportunidad de dar charlas, hago hincapié en esto. Es necesario que las instituciones deportivas cuenten en su staff
permanente y sobre todo en las categorías formativas con profesionales de la psicología con mucho conocimiento en psicología, niñez y adolescencia, e inclusive, perdón por el ruido que van a escuchar detrás, No pasa nada. e inclusive con médicos también, porque es en estas edades donde pueden detectar situaciones que tienen que ver, digamos, con situaciones de patología, vamos a decirlo así para que se comprenda, o de enfermedad psicológica o psicosomática, que pueden ser derivadas, que pueden ser, digamos, informadas a las familias y derivadas a los profesionales idóneos para trabajar en eso. Por eso decía, es importante generar este conocimiento, porque si tenemos en cuenta que la salud mental está asociada a debilidad, que cuando uno consulta a un especialista es vulnerable, o sea, cada uno de nosotros nos imaginamos, nos ponemos en esta situación, en lugar de estar aquí compartiendo una charla acerca de estos temas, nos encontramos los 5 en un consultorio médico y no vamos a tener estos rostros. Uno va a estar nervioso, moviendo la pierna, pensando, uy, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Digo, todo lo referente a la salud nos hace vulnerables. Entonces, esa es la vulnerabilidad que se mezcla o que es interpretada como debilidad y que está inclusive, bueno, aceptada, socialmente aceptada, en que una mujer pueda decir que se siente triste, mal, sensible, y a veces hasta lamentablemente se lo asocia a cuestiones vinculadas al periodo del mes que se encuentra en función de su ciclo menstrual, y hasta es como dicho de esa manera, y que en los hombres no lo pueden, digamos, no hay posibilidad de decirlo, porque justamente al estar asociados a debilidad, a cuestiones que no tienen que ver con el ser hombre, con masculinidad, cuesta más. Y yo los escuchaba muy atentamente antes de que fueran al corte, y cuesta, yo sé que para aquellas personas que por ahí tienen una red de contención, que tienen la posibilidad de en sus diferentes espacios poder hablar de estas cuestiones y empezar a entender el mundo ya con otra mirada, que ya se van formando con perspectiva de género, les resulta como hasta incomprensible, ¿no? Que alguien se sienta que no puede expresar, que está deprimido, que tiene un bajón, porque sería digamos, uno como que no tiene muy claro cuál es su diagnóstico, porque digamos, no todos, inclusive hasta los profesionales de la salud mental, digo, no nos autodiagnosticamos, consultamos en algún momento cuando lo necesitamos a un colega o a otros especialistas. Muchas veces no pueden poner en palabras lo que les pasa por cuestiones vinculadas a negarlo, a no permitírselo, a comentárselo a alguien, pero no, bueno, esto se soluciona, pero ¿por qué vas a estar así? Digamos, pero qué sensibilidad, llanto, tristeza, bajón, dale, déjate hinchar, salimos, hacemos, vamos, como si no se pudiera decir, ¿no? Y a veces no se puede decir justamente porque se desconoce, porque no se sabe cómo ponerlo en palabras, o porque inmediatamente lo que surge después es esto, es la descalificación, es el estar aislado, es la burla. Bueno, son como muchas cuestiones. Entonces yo decía, respondiendo a la pregunta, Facundo, me fui mucho por las ramas, digo, es presentar el tema, la materia, cuáles son las áreas de incumbencia, y después de presentarla, bueno, empezar a entender esto. Hay diferentes roles. Y por otro lado también, y yo siempre lo digo y me hago absolutamente responsable, yo, Alejandra, lo digo yo, representándome a mí misma, porque esto que voy a decir es bastante, digamos, puede no caer muy bien, también hay que hacer un mea culpa. Digo, a mí me hace mucho ruido cuando yo veo
en ámbitos de trabajo deportivo, si es el deportista el que resalta, como he visto ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? Deportistas de las diferentes disciplinas que resaltan a su equipo de trabajo, y en ese equipo de trabajo destacan su nutricionista, su psicólogo, psicóloga, su kinesiólogo. Es genial. Ahora, nosotros en actividad, y somos una herramienta más. Estamos ahí, tenemos que estar ahí. Es importante que estemos, pero bajo ningún punto, digamos, somos los protagonistas, y bajo ningún punto tenemos que ser nosotros los que hablemos de nuestro trabajo ¿sí? Uno puede decir, bueno, sí, la institución tal reconoce que cuenta conmigo en su cuerpo técnico o trabajando con el plantel, bien, pero es la institución la que lo reconoce y la que me habilita. Ahora, después, sobre todo en el deporte de equipo, digo, tal vez no todos quieran dar a conocer el trabajo que hacen con el psicólogo, y es válido, porque insisto, es parte de la intimidad y de la vulnerabilidad esta anterior de que venía hablando. Bien, Marcos me parece, ¿no? Sí, bueno, Ale, ya te habíamos saludado fuera del aire y mi consulta va un poco ya relacionado al tema, porque sabemos que más allá de los problemas psicológicos que puede tener el futbolista, como vos decías, porque es una persona antes que un futbolista, aunque la sociedad lo reconoce quizás a la inversa en algunos motivos. Yo te quiero preguntar cuál es el punto más importante que tratan los psicólogos en el futbolista, en este caso el futbolista, no estamos hablando, como decía, de personas o de deportistas, pero en este caso fundamentalmente el futbolista. ¿Cuál es el punto donde se hace más hincapié en la mentalidad del jugador? Porque sabemos que también hay muchas aristas, porque están el inicio, sabemos que hay muy pocos chicos que llegan a jugar en primera, sabemos que hay adversidades durante la carrera, sabemos que hay lesiones que quizás lo saca del juego, y hasta incluso el caso del retiro. Y sumado a todo esto, también la presión no solo de los hinchas, sino que también tienen presión por parte de los propios dirigentes, por cuestiones, claro está, económicas, esto no lo desconoce nadie. ¿Desde qué punto trabajan ustedes como psicólogos deportivos a la persona, en este caso el futbolista? ¿Cuál es el punto donde hacen mayor hincapié? Bien, son todos los que nombraste y depende también de las etapas. Yo recién pensaba en función del tema que abordaban antes de que comenzáramos la charla, respecto de los jugadores de fútbol que se quitaron la vida, ¿no? Y pensaba en el caso de Martínez, que el 23 de junio fue diagnosticado con COVID. O sea que también es algo de lo que vamos a tener que empezar a hablar, de las secuelas, no solamente físicas, sino emocionales que deja el atravesar la enfermedad, y en el caso de las emocionales vinculadas a cierta recuperación física, como una más que se agrega a tener en cuenta. Y en las diferentes etapas, desde las etapas formativas hasta el fútbol profesional, el trabajo va por diferentes lugares. En el caso de las, insisto, todo tiene que ver con acompañar, con brindar una herramienta más. Donde por un lado, digamos, si se trata de lo que es el entrenamiento de las habilidades psicológicas, así como se entrenan los gestos técnicos, como se entrenan, digamos, cuestiones vinculadas a la táctica o hay entrenamiento físico, bueno, las habilidades psicológicas también se entrenan. Estamos hablando de concentración, atención, motivación, liderazgo, cohesión grupal, vinculadas también a cuestiones como el autoconocimiento, el control emocional. Ahora, eso respecto de lo que es el entrenamiento del deporte propiamente dicho. Ahora, por eso separaba esto, ¿no? Cuando nosotros, o cuando yo por lo menos pienso, y dije hace un momento, en el profesional
cómo alguien del staff de la institución deportiva, bueno, en la etapa formativa y en la etapa juvenil, también alguien que acompañe el proceso de lo que tiene que ver con la maduración psicológica vinculada a lo deportivo, lo que tiene que ver con, yo agrego a las presiones que vos nombrabas, la presión de los padres, ¿sí? Que, bueno, da para otra charla, para otro programa, porque realmente ahí hay mucho trabajo por hacer. Y algo que es llamativo, un estudio realizado en Estados Unidos, bueno, generalmente la mayoría de los estudios es también de Harvard, de la Universidad de Harvard, ¿no? Porque parece, uno dice incomprobable, no, es comprobable. Detecta que a la edad de 12 años aproximadamente, el 80% de los chicos que practicaban un deporte lo dejan. Digo, wow, ¿qué significa esto? Si nosotros hablamos digo en deporte en general, no solamente fútbol, si nosotros hablamos que el deporte ayuda en cuestiones vinculadas a lo social, en cuestiones vinculadas a la transmisión de valores, ayuda también en la salud física, porque cuanto más chicos tengamos en los clubes practicando deportes, menos chicos vamos a tener con patologías vinculadas al sedentarismo, como es hipertensión, como es colesterol alto, como es enfermedades tipo diabetes o enfermedades cardiovasculares, que se previenen muchas de ellas con las prácticas de deporte. Entonces digo, si a esa edad los chicos dejan la práctica deportiva, ¿qué está pasando? ¿No es necesario entonces este profesional de la psicología en la institución que acompañe a quienes están a cargo del entrenamiento de esos chicos en cuestiones vinculadas a cómo tratarlos, cómo transmitir los conceptos del deporte, en la detección? Y decía algo también, creo que decían ustedes, pero no sé por qué yo lo anoté, tal vez lo dijeron, pero esto de observar a las personas con las que se está trabajando. Digo, ¿cuántas veces uno ve entrenadores que están, corran? ¿Cuántas veces se ve esto? Y eso no es estar presente. ¿Cómo van a detectar cualquier cuestión vinculada, no importa hasta lo grupal, o alguien que por ahí, no sé, no está dando ese día la forma de, o no está entrenando como lo hace habitualmente, o si está triste, si no se observa, si no se está presente? Entonces, respondiendo un poco la pregunta, digo, son como varias cuestiones, varias aristas que tienen que ver con el entrenamiento de las habilidades psicológicas, pero sí también con este profesional ocupando un lugar de ayuda y de soporte a las personas que están a cargo del entrenamiento. Y respecto de la etapa juvenil hasta el fútbol, en el caso del deporte de fútbol o del deporte en general, hacia profesional, también acompañar ese proceso de que no todos van a llegar, no todos llegan. Entonces, y bueno, llega más o menos el 1, lo hablábamos en off con los chicos, el 1,2, 1,5% de los chicos que hacen inferiores, por lo menos en fútbol. claro, El número es muy bastante bajo. corto. Ale, perdona que Sí. te corto. Nos quedan 4 minutos de sala de Sí. Zoom. Pasó volando. Se nota que sos profesora de carrera. Se nota que sos profesora de carrera. Te lo tengo que decir. Es un elogio, ¿eh? Es un elogio, sin lugar Sí, a lo dudas. tomo como tal, gracias. Pero bueno, que como yo ya hice pregunta, Marco ya hizo pregunta, si te parece, ¿querés cerrar vos, Frank, con la pregunta también que tiene Franco Gio? Sí, yo voy a leer una pregunta que justamente decía mi tocayo acá, que era, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo sería el mejor modo de tratar este tema, ¿no? Para evitar los mensajes que han transmitido algunos exfutbolistas o panelistas en la televisión. Sí, sí, qué tremendo, ¿no? Yo también, me pasa lo mismo que les pasa a ustedes cuando escucho a alguien que dice, bueno, pero ¿para qué? Si se necesita un psicólogo, si escuchar. Yo tengo más de 25 años de trabajo como psicóloga. He pasado por las diferentes especialidades. Nosotros, digamos, más allá de que es una carrera de grado y que cada especialidad lleva
3 años mínimo, 2 o 3 años mínimo más de formación, todo eso para tener, digamos, una escucha diferente, pero diferente por profesional. Es muy difícil, reconozco, ir contra esto, ¿no? Contra esto que mencionaban antes, de que en espacios de mucha difusión haya que escuchar esto. Pero bueno, el trabajo nuestro, nos incluyo a todos los que estamos aquí, ¿no? Es justamente abrir estos canales de comunicación, generar conciencia, leer, formarse, invitar a profesionales, como han hecho en este caso conmigo, de diferentes, diferentes disciplinas, como les decía antes, ¿no? No solamente personas que ustedes observen que realmente llevan a cabo la tarea, teniendo en cuenta que hay un límite, que cada uno, digamos, puede hacer, que aportar un granito de arena a que todo esto mejore, significa entender que uno tiene un límite. Ni yo, cuando estoy trabajando con un cuerpo técnico como psicóloga, me atrevo a hacer la tarea de DT. Bueno, el DT o el entrenador o la entrenadora no puede hacer de psicólogo, es imposible, esto no es una actuación. Somos personas llevando a cabo una profesión y que estamos al frente del grupo de personas. Entonces, la comunicación parte de generar conciencia, de buscar profesionales que acompañen hablar del tema, debatir, no tener miedo, tal vez no sea lo más popular, bueno, porque obviamente lo otro es lo que vende, ¿no? El gritar, el superponer las voces, sí, el hablar mal de la persona. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, hagamos algo distinto y multipliquemos con la gente con la que nos vamos juntando en capacitaciones, en charlas, el multiplicar, el ser multiplicadores de una comunicación diferente, donde haya bien contenido y teniendo en cuenta que son, digamos, la humanidad de la comunicación en sí, bueno, y en este caso del deporte. Ale, te corto porque se nos acaba la sala de Zoom. Sí. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos prestaste y ojalá podamos hablar 20 minutos más todavía de todo este tema. Nosotros vamos a una pequeña placa y volvemos con más Rock and Club. Así que nada, muchas gracias Ale por la comunicación. Ya volvemos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.